Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Comenzamos una nueva semana, una semana de vida, una semana de bendición, donde la misericordia, el amor de Dios se extiende. Así que los declaro bendecidos en esta semana. Y el día viernes pasado tuvimos una lectura que se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, y leímos los versículos del 20 al 24. Como siempre te digo, si no los leíste o no los recordás, pone pausa en este video y podés volver al video del viernes o podés buscarlo en la Biblia, Números 14 del 20 al 24. Porque vamos a orar sobre esta lectura. En el versículo 22, al final del versículo 22 dice: y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Cuando yo leía estos versículos, ¿saben que otras versiones dicen? Y se rebelaron contra mí ya 10 veces. Otra versión dice: me dieron la espalda ya 10 veces. Otra versión dice: se rehusaron o me desecharon ya 10 veces. Me desobedecieron ya 10 veces. Y cuando yo leía la palabra de Dios y venimos de estar leyendo Números, cuando yo llegué a esta lectura, no sé si a ustedes les pasó, pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es que Dios dice que el pueblo era rebelde. Dios dice que Dios ya había mostrado su gloria, su poder, que los había sacado de Egipto, le había dado cobertura en el desierto. Pero aunque el contexto parece ser de un Dios malo, cansado, no sé qué les generó a ustedes cuando leyeron estos versículos. Pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que dice: ya lo hicieron 10 veces. ¿Cómo es esto de que Dios tiene la cuenta, el conteo de las veces que el pueblo se había rebelado, que el pueblo había desobedecido, que el pueblo le había dado la espalda? Me llamó la atención porque la palabra de Dios dice que Dios perdona todos nuestros pecados y los borra, que no tiene memoria de ellos. La palabra de Dios dice que todos nuestros pecados son tirados en el fondo de la mar y que nunca más Dios se acuerda. Pero sin embargo acá vemos que Dios dice, ya van 10 veces, o sea, es como, no sé, si sos mamá, si sos papá, o con una amiga o con un amigo, pero alguna vez te pasó de que vos decís: esta es la tercera vez que me lo haces, o al esposo, o en un trabajo con un empleado que te dice: uy, perdona, me llegué tarde, y vos decís: sí, llegaste tarde hoy, pero esta es la cuarta vez que llegas tarde. Y nosotros solemos tener ese conteo, y muchas veces el estar contando quiere decir porque hay un reproche, quiere decir porque estamos muy enojados, molestos. ¿Y acaso eso es lo que le pasaba a Dios? Me llamó la atención. ¿Te llama la atención? ¿Cómo que Dios está contando? ¿Saben? A mí nunca Dios me dijo: Cintia, ya van 10 veces, Cintia, ya van 7 veces. ¿Cuántas veces más vas a seguir con lo mismo? Y no sé, yo no conozco un Dios así, pero la palabra de Dios acá me muestra un Dios que tiene un conteo. Y me llamó mucho la atención y me sonó muy raro. Entonces comencé a meterme más en la palabra y entender por qué. Porque ese Dios que a mí me perdonó todo, porque ese Dios que siempre borró todo, ese Dios que jamás me reprochó nada, ese Dios que jamás se acordó de nada de mi pasado, lo encuentro aquí diciéndole al pueblo: ustedes ya van 10 veces de que no me escuchan, de que se rebelan, de que murmuran, de que hacen lo mismo. ¿Saben? Cuando comencé a leer más la palabra y a entender el contexto de este pueblo y a entender el contexto de cómo llegamos a que Dios diga ya 10 veces que hacen lo mismo, me di cuenta no de un detalle, sino que me encontré con algo muy poderoso.
Y es que es verdad, Dios dice, ya van 10 veces. Es verdad, Dios tenía ahí una cuenta, no sé, estaba ahí, ¿no? Marcando cuántas veces iban. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es rencoroso? ¿Porque Dios no olvida? No, sino porque el pueblo en esas 10 veces, en esa primera vez, en esa segunda, tercera, cuarta, nunca se habían arrepentido. Lo que Dios le está diciendo al pueblo no es: llevo contado tus errores. Y lo que este versículo nos dice no es que nos revela que Dios cuenta nuestros errores. No es eso. Sino que lo que nos está revelando estos versículos es que Dios demanda de nosotros un arrepentimiento. Dios no le dice: ya estoy cansado de usted porque ya van 10 veces. Porque si fuese así, yo voy, no sé, 1.000 millones de veces. Y Dios no se cansa de mí, no se cansa de vos. ¿Por qué? Porque lo que esta palabra nos revela es: Dios no te quiere perfecto, pero sí te quiere reconociendo. Dios no me quiere a mí perfecta, pero sí me quiere arrepintiéndome. Sí me quiere teniendo convicción de mis pecados. Hablaba con alguien los otros días y me voy a meter en este lunes un poquito profundo, pero quiero que sea de bendición para tu vida, porque hoy es el primer día de la semana y hoy podés marcar toda tu semana. Y yo sé que esta palabra va a marcar una diferencia en tu semana. Hablaba con alguien los otros días y yo le decía y le hablaba de que Dios no demanda que nosotros seamos perfectos, pero Dios sí demanda de nosotros que nosotros podamos arrepentirnos, que nosotros podamos revisar nuestro corazón, que nosotros podamos ser humildes. Hay un proceso hermoso que ocurre en nuestras vidas y que nosotros tenemos que buscar y provocar. Y es que a mí me pasó, por ejemplo, y te abro mi corazón en esta mañana y te cuento, que cuando yo cometí una serie de errores, y cuando hablo de una serie hablo de varios capítulos, varias temporadas, cuando cometí una serie, un tiempo de muchos errores, de muchas malas decisiones, de muchas cosas incorrectas, de darle la espalda a Dios, estaba así, como el pueblo, que ya van 10 veces, y no me arrepentía, y no me arrepentía, y no me arrepentía, hasta que un día me arrepentí. Y cuando yo me arrepentí y volví a Dios y empecé a buscarle y a querer honrarle y a querer acomodar mi vida y a querer obedecerle y tener una vida que sea agradable a Él, en la primera etapa de ese proceso, cuando yo recordaba mi pasado y me pasaba con muchas personas con las que yo hablaba, recordaba mi pasado y me generaba cierta risa. Uy, mira lo que hice. ¿Te acordás aquella vez? Qué bárbaro, qué terrible que éramos. Qué bárbaro, ¿no? Y como que recordaba mis errores de cierta forma como una hazaña. No sé si te pasó, pero bueno, yo te abro mi corazón. Yo sé que hay alguien que esta palabra le va a ser de bendición. Y hubo un tiempo en mi vida en donde yo ya estaba obedeciendo a Dios, estaba buscando a Dios, pero recordaba mi pasado y había cierta como picardía, como cierta viveza. Y recuerdo que yo comencé a buscar a Dios y a decirle que realmente, a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara, que me guiara. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía a cómo pedir, a cómo orar, que Él sabe cómo conviene, que Él sabe pedir cómo conviene. Entonces yo comencé, porque por mucho tiempo no había escuchado al Espíritu Santo. Entonces comencé a darle esa voz, a darle ese lugar, a darle prioridad. Y el Espíritu Santo me guió a un verdadero arrepentimiento. ¿Acaso hay un arrepentimiento que es falso y otro verdadero? No, yo creo que hay un primer momento en donde nos arrepentimos, pero luego viene una convicción, luego viene una transformación. Y cuando vos te arrepentís en una primera instancia, podés volver a cometer el error. Pero cuando hay un arrepentimiento profundo, verdadero, cuando hay una transformación, no volvés a cometer el error. Y eso ocurre en un proceso. ¿Y qué es lo que yo me di cuenta?
que cuando el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi corazón, yo ya no me sentía, no sé si la palabra es contenta, pero yo ya no me sentía como que mi pasado era algo vivo, o como que era una hazaña, o como que me causaba gracia, sino que mi pasado comenzó a dolerme, mis acciones comenzaron a avergonzarme y comenzaron a traerme mucha tristeza y mucho dolor. Y ya todo lo que antes yo decía, ay, ¿te acordás lo que hicimos? Yo ya no lo quería recordar. Ay, qué bárbaro, ¿te acordás de tal vez? No, sino que yo empezaba, cada vez que recordaba eso, decía, ¿cómo yo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer doler el corazón de Dios? ¿Cómo pude avergonzar tanto a Dios? ¿Cómo pude darle la espalda tanto? Y yo me di cuenta que es parte de un proceso, de una transformación. Que nosotros primero reconocemos que ahí me equivoqué, sí, está bien. Pero luego nosotros tenemos que seguir indagando y tenemos que seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos ministre para llegar a un punto en donde Dios pueda transformar nuestras vidas. Y yo creo que este versículo que leímos habla de eso. Habla de que Dios dice, ustedes se arrepienten hoy, pero mañana vuelven a lo mismo. O ni siquiera se arrepienten, o ni siquiera entienden la gravedad de lo que están haciendo, sino que persisten. Y Dios nos está llamando en este tiempo a un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, que vos decís, mi pasado no es una hazaña, mi pasado realmente es algo que me avergüenza, realmente entiendo cuánto hice doler el corazón de Dios. Y yo no te hablo que yo me quedé ahí dolorida, triste y avergonzada, sino que yo ahí pude realmente decirle a Dios, Padre, ahora yo te puedo decir que de aquí en adelante yo nunca más voy a provocar eso. De aquí en adelante yo te voy a honrar. De aquí en adelante yo no voy a pecar porque yo no quiero hacer doler tu corazón. Mi papá, mi mamá siempre me decían que no era lo mismo obedecer por temor que obedecer por amor. Y muchas veces nosotros obedecemos por temor, pero hay un nivel más, que es obedecer por amor. Yo cuando uno es chico a veces nos portamos bien por temor a ese reto o a ese castigo que puede venir. Pero cuando somos grandes nosotros nos portamos bien, por así decirlo, por amor a nuestros papás, porque no queremos verlos mal, porque no queremos hacerlos sufrir. Yo sé que quizás es una palabra muy profunda para este lunes, pero yo quiero que la tomes y que la recibas, porque hay algo poderoso que en esta semana va a pasar en tu vida. Hay algo poderoso que va a pasar en esta semana en tu corazón. Y es que vos vas a comenzar a decir, ok, papá, yo ahora no voy a guardarme, no voy a obedecer, no voy a tomar una buena decisión, porque bueno, me va a venir la consecuencia, porque bueno, tengo que hacerlo. No, voy a comenzar a obedecer. Voy a comenzar a tomar decisiones distintas, voy a comenzar a trabajar en mi carácter, voy a cerrar mi boca muchas veces, voy a tomar decisiones en mi vida diaria por amor, para agradar tu corazón, para demostrarte mi amor, para realmente agradarte más, para poder honrarte más. Y vuelvo a repetirles, lo que Dios en estos versículos le demandaba al pueblo era, yo quiero que se humillen, que se arrepientan, que cambien por ese amor a ese Dios que nos sacó, que mostró su gloria, que nos lavó, que nos limpió. ¿Cuántos se animan a este desafío en esta semana? Quiero que oremos juntos. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta semana. Padre, anhelo en mi corazón que yo pueda haber transmitido a los corazones de cada varón, de cada mujer que me está escuchando, esa revelación que tú pusiste en mí, de que nosotros podemos equivocarnos y que tú no quieres que seamos perfectos, pero tú sí quieres que trabajemos en arrepentirnos,
en transformarnos, que trabajemos en honrarte, en amarte, en hacer crecer nuestra relación contigo. En este día, Espíritu Santo, actívate en nuestro corazón. Yo quiero que ahí donde estás, si tenés que hacer esa oración que yo hice una vez, que la hagas. Espíritu Santo, te tuve silenciado por mucho tiempo. Ahora quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, te tuve ahí sin escucharte, te tuve ahí sin prestarte atención, pero ahora guíame. Guíame al verdadero arrepentimiento. Quiero ese arrepentimiento que me transforma. Ese arrepentimiento que me acerca, que hace agradar a Dios, que hace honrar a Dios. Ese que sube como un perfume grato a su presencia. Gracias, papá, porque yo sé que esta semana será diferente en nuestras vidas, porque nosotros vamos a tomar una actitud diferente contigo. Gracias, papá. Amén y amén.